Muchas gracias, compañeras, compañeros legisladores, señor presidente. Cuando hablamos de migración, estamos hablando de un fenómeno extraordinariamente duro y doloroso en la sociedad actual. Y solamente basta referirse a lo que vemos en las noticias de lo que pasa con esta migración que llega desde África a Europa y las decisiones brutales y terribles que han estado tomando en la Unión Europea para criminalizar a migrantes que en realidad están en una situación económica desesperada en sus regiones de origen a consecuencia de las acciones de gobiernos europeos a lo largo de siglos, la colonización, la explotación y además también la exigencia de trabajo y de mano de obra barata, porque donde llegue esa mano de obra es porque también hay un mercado, porque hay una exigencia. Pero como decía un intelectual norteamericano, querían mano de obra barata, pero llegaron seres humanos. Son seres humanos los que están cruzando. Ese es el punto de partida sobre el cual tendríamos que iniciar cuando hablamos y tomamos decisiones sobre los migrantes. Se trata de personas con derechos, que no dejan de tener derechos independientemente de dejar su lugar de origen. Como ninguno de nosotros perdemos nuestros derechos cuando salimos de nuestro lugar de nacimiento o de nuestro país. Pero en el caso de los migrantes a los que nos referimos, estamos hablando de una migración forzada por las circunstancias. Y si bien es cierto que en la Comisión Segunda también hay un punto de acuerdo, un exhorto, yo quiero hacer énfasis en algunas de las cuestiones que me parecen más relevantes, porque ayer hubo un debate importante, interesante que se dio en esa comisión y con la propuesta, con el punto de acuerdo que se presenta también en la primera, nos permite ampliar y darle una visión integral al fenómeno de la migración. En el caso de los migrantes de México, de Centroamérica que llegan a México y que van hacia los Estados Unidos, yo deseo aquí comentarles algo que muchos de ustedes ya conocen. El trato del gobierno norteamericano con los migrantes, especialmente con los niños y adolescentes centroamericanos, es totalmente diferente al trato con los niños Unidos, con los niños mexicanos migrantes indocumentados. Estados Unidos establece que tienen que ser deportados máximo en 48 horas y generalmente es un procedimiento muy rápido, máximo en 48 horas. Pero con niños, adolescentes migrantes o migrantes de otras regiones del mundo, y pongo en el centro a los centroamericanos, existe una ley, la ley William Wilberforce, que protege a los que huyen de la violencia, es decir, no los deportan, los protegen porque huyen de la violencia. Y no solo eso, sino que esta ley William Wilberforce en Estados Unidos establece que estos migrantes que vienen huyendo de la violencia van a ser transferidos a la oficina de reasentamiento de refugiados y luego irán a un procedimiento después de que son entregados a familiares o, como le llaman en esta ley, a patrocinadores que viven en los Estados Unidos, mientras van a audiencia a un tribunal en una solicitud de asilo o de un estatus especial para jóvenes migrantes o de visa permanente. Es decir, hay dos varas de medir en Estados Unidos con los niños y adolescentes migrantes. A los mexicanos, deportación inmediata y en caliente. A los del resto del mundo, incluyendo los centroamericanos, la posibilidad de que se queden ahí. La pregunta es, ¿por qué los niños y jóvenes centroamericanos que llegan a nuestro país se les deporte inmediatamente en México? Tendría que garantizarse una política de respeto no solo a los derechos humanos, sino de respeto a una ley que fue discutida ampliamente en el Congreso de la Unión y que aquí en el Senado tuvo modificaciones sustanciales. Participaron senadores, personas de la sociedad civil, de la propia Cámara de Diputados venimos a participar. Me refiero a la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Esta ley fue votada por unanimidad. ¿Y qué dice el capítulo 19
de esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, de niños y adolescentes, perdón, y en el capítulo sobre niños migrantes, el capítulo 19, ¿qué dice? Dice con toda claridad, y yo lo quiero aquí enfatizar, artículo 96 de nuestra ley: está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y o libertad esté en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violación masiva a los derechos humanos. La ley es clarísima: no se puede deportar, devolver, retornar, repatriar, como quiera que se le llame, y aquí están los términos en la ley, a niños y adolescentes migrantes que corran el riesgo de violencia, que puedan sufrir un daño. Y en el caso de México, lo que ha sucedido es que, de acuerdo a datos que han dado instituciones altamente reconocidas, el número de deportaciones en los últimos 6 meses hacia Centroamérica es mayor, y es histórico esta cifra, mayor que las deportaciones de Estados Unidos, de cualquier nacionalidad, migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad. México está deportando más en los últimos 6 meses que en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay entre el mundo académico una preocupación y una investigación que señala que pudiera estarse convirtiendo en México, y termino con esto, en un espacio de contención para detener a los migrantes que van a los Estados Unidos. Esto es inaceptable. Tenemos el artículo 1 constitucional que establece claramente como prioridad el principio pro persona, que debe proteger los derechos humanos. Y tenemos esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su capítulo 19 establece que no pueden ser deportados, que se tiene que garantizar su interés superior. Y tenemos una ley de migración que establece que ser migrante indocumentado no constituye delito, es una falta administrativa en todo caso. Yo me hago eco de la intervención que ha hecho la senadora Martí del Campo, pues sobre todo porque entiendo que la senadora Mariana lo que pone en el centro es la importancia de que se respeten los derechos humanos y de que revisemos qué pasa en la frontera sur. Mientras no tengamos claridad de lo que está pasando en nuestra frontera sur y en buena parte del país, lo que tendremos es una violentación de nuestra propia Constitución y de nuestras propias leyes en relación con la obligación de garantizar los derechos de los migrantes. Es cuanto. Muchas gracias.